Nosotros vamos a compartir sobre el Plan Life 1962. Somos Angie Marcela Cruz Soler, el teniente Sergio Monroy Estupiñán, el teniente Rafael Duque Salazar y yo que les estoy hablando, Juan David Mora Peña. Entonces, vamos a hablar primero de los antecedentes. En primer lugar, pues hay que posicionarnos alrededor de los años 50-40, momento en donde las fuerzas militares de Colombia viven un momento muy difícil debido a que, en primer lugar, el ejército colombiano es muy reducido. De acuerdo al libro de historia del ejército que usted nos compartió, la totalidad del ejército era alrededor de 10.000 efectivos. Y esos 10.000 efectivos tenían que cuidar alrededor de 17 millones de personas. Eso era pues, muy difícil, especialmente en un momento donde eh, había un variado número de amenazas. En primer lugar, estaban las guerrillas liberales, de, pues, de una larga data de las guerras civiles durante el siglo XIX. También estaban los grupos bandoleros, que hacían presencia en gran parte de los municipios del país. Estaban también las nuevas guerrillas comunistas, que después de 1930, el inicio del Partido Comunista dio inicio a la violencia comunista, especialmente después de 1948, con el tema del Bogotazo, que se empiezan a instaurar este tipo de guerrillas en lugares como Tolima y otros espacios de, de Colombia. Y por último, pues una violencia bipartidista que se viene dando desde el siglo XIX, al igual que el tema de las guerrillas liberales. Sin embargo, esta guerra de lucha partidista, esta violencia partidista, pues ya es entre civiles, entre personas, entre pueblos incluso, que se denominaban de un partido o de otro y que generaban pugnas bastante violentas. Ese es el caso de Tolima, es el caso de Santander, es el caso del Valle del Cauca, en donde los conflictos interpartidistas eran bastante grandes. Entonces, como podemos ver, hay dos problemáticas muy importantes. Un gran número de amenazas y, y un número de efectivos muy reducido. Entonces, para los años 50, con la experiencia de Colombia en la guerra de Corea, especialmente en 1953, eh, se viene dando un nuevo cambio en la doctrina del ejército, en donde se incluyen elementos de la estrategia de los Estados Unidos, eh, como, como elementos de organización, de jerarquía, de funcionamiento interno, y también elementos de armas, como ya se puede ver armas americanas tipo M1 Garand, todos esos elementos que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los Estados Unidos se pasan a Colombia y se pueden ver esa nueva transformación tecnológica de Colombia. Sin embargo, durante los años 50 y 60 hay un elemento muy estático dentro de la configuración y la forma de luchar. ¿Eso qué hace? Eso hace que las nuevas guerras revolucionarias, como las llama el general Valencia Tobar, eh, que vienen de campañas exitosas como en China en 1950 o en Cuba en 1959, logran dar importantes golpes a las fuerzas militares, especialmente mediante dos elementos importantes. Primero, la utilización de la emboscada como una táctica clásica de la guerra revolucionaria, y la segunda es la relación entre las guerrillas comunistas y la población civil. ¿Eso qué hacía? En primer lugar, hacía que, al ser muy difícil ellos contrarrestar las emboscadas, eh, fueran disminuyendo el número de efectivos y al no poder tener una relación
efectiva con la población, la moral decreciera y la efectividad de las operaciones fueran mucho más difíciles. ¿Eso qué hace? Que en 1961-62 el ministro de Defensa, el general Alberto Ruiz Novoa, eh, veterano de la guerra de Corea, con el general Álvaro Valencia Tovar o el general Gabriel Puyana, eh, inicia un proceso de reestructuración, especialmente en cuanto a las relaciones civiles militares del ejército. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la idea del plan Lazo? Que es a partir de ahí que se empieza a estructurar. El plan Lazo en 1962 tiene como objetivo especialmente la realizar acciones civiles y que las relaciones entre los civiles y militares ayuden a la potenciación de las capacidades militares del ejército para prevenir que las guerrillas se concentren y mantener la tranquilidad en los lugares donde no hay presencia de ese ejército. Entonces, lo que hace mi general Ruiz Nova es intentar muchos elementos que se les han dado, como por ejemplo un artículo sobre Joseph Lebret en el año 61, que logra identificar cuáles son las problemáticas en las periferias colombianas y le muestra que gran parte de la problemática es que hay una falta de legitimidad del Estado frente al campesinado. La táctica guerrillera de convencer al campesinado pues estaba funcionando y estaba en contra del ejército nacional. Entonces lo que hace Ruiz Novoa es iniciar la estructuración del ejército a partir de estos elementos de acciones civiles militares. Y este plan tiene como 5 fases muy importantes. Una preparatoria, una implementación, una ejecución, otra ofensiva y una de reconstrucción. Todos estos son acciones militares enfocadas a, primero, combatir a los grupos antisociales, como llaman ahí, y luego establecer un ambiente eh, que permita que el campesinado pueda desarrollarse. Entonces lo que piensa el general Ruiz Nova es, pues traigamos al Estado a esos lugares donde el Estado no está. Construyendo edificios, construyendo hospitales, construyendo elementos que desvirtúen esta lucha por la legitimidad del Estado de las guerrillas que han iniciado estas operaciones de comunicación. Imperio o vírgenes que no nos pueden obligar a hacer eso. ¿No es verdad? ¿Aló? Parra, cierre el micrófono, por favor. Gracias. Tranquilo. Entonces lo que hacen es buscar que el Estado se involucre en la lucha del ejército para que lleguen a esos lugares. Ahora, el resultado. A partir de la implementación del Plan Lazo en 1962 se dan grandes golpes a las guerrillas. Especialmente una que es como de las más reconocidas, que es la operación Soberanía Gama, que es alrededor de las zonas del Tolima, que elimina la posibilidad de las llamadas repúblicas independientes, y especialmente de la República de Marquetalia, República Independiente de Marquetalia, en donde las guerrillas de lo que luego sería denominado como FARC, en donde estaba Tiro Fijo como iniciador de este movimiento, pues se impediría esa posibilidad de que esa guerrilla controlara o dominara ese territorio. Eso que hace que se desvirtúe mucho la lucha de estas guerrillas. Sin embargo,
El problema es que, según el general Valerio Escobar, no hubo un esfuerzo continuado ante eh, estas guerrillas. O sea, se logró el objetivo de eliminar el proceso de Marquetalia. Sin embargo, como no hubo una presión continua, pues estos movimientos guerrilleros tuvieron la posibilidad de reorganizarse y reestructurarse. Los problemas, estos problemas se ven en la actualidad también. El problema es que cuando uno implementa una estrategia tipo plan Lazo, donde el elemento civil militar debe estar en conjunto, es necesario la presencia de otras entidades del Estado más allá de las fuerzas militares. Entonces, el problema era que, por ejemplo, el ejército llegaba a un municipio, lo liberaba de amenaza guerrillera, y la idea era que el Estado entrara, otras entidades del Estado entraran. La situación es que esas entidades no tenían el brazo suficiente para entrar efectivamente, y las unidades que se mantenían en aquellos territorios no podían mantenerse todo el tiempo. O sea, no podían quedarse inmóviles, especialmente en un momento en donde el ejército llegaba alrededor de 60.000 personas, es decir, 3.000 efectivos. Entonces eso impedía la presencia constante. ¿Eso qué hacía? Deslegitimaba más aún el esfuerzo estatal. Los campesinos decían, mira, hubo violencia acá, llegó el ejército, derrotaron a las guerrillas, nos dijeron que iban a estar mejor. Sin embargo, estas promesas pues terminaron siendo solo promesas. Y en la actualidad se ven este tipo de actividades, especialmente en elementos de acción integral o en otros tipos de actividades de las fuerzas militares. Entonces, ese fue el mayor problema del plan Lazo. Por último, los impactos. Perdónenme un segundo. Bueno, es importante tener en cuenta, en el último, que este plan Lazo impactó de varias maneras. En primer lugar, que reforzó los elementos de acción civil militar, en donde el ejército tenía mayor relación con la población civil, y las operaciones se estructuraban alrededor de esta relación de amistad en lucha contra las guerrillas comunistas. Se dio gran resultado, especialmente la operación Soberanía Gama, y también hizo que las acciones militares distintas de guerra, como la acción militar, como la acción integral, las operaciones psicológicas, Bueno, las operaciones psicológicas y el resultado en el terreno. ya, En el listo, terreno. listo, mi marido. Parra el micrófono, por favor. Parra, micrófono. Entonces, estas operaciones militares distintas a la guerra, que llama el coronel Rodolfo Ortega del Ejército de Chile, que lograron implementar, y en la actualidad son implementadas en acción integral, operaciones psicológicas, elementos de inteligencia y contrainteligencia, que son implementadas en la lucha antisubversiva. ¿Eso qué hace? Que al final el mayor aporte del ejército, del plan Lazo, es la transformación de un ejército venido de una doctrina de tipo estadounidense, surgida de la guerra de Corea y traída por los generales Valencia Tovar, Gabriel Puyana, el mismo Ruiz Nova, que logran implementar esta doctrina, y sin embargo ahora se transforma en un ejército contrainsurgente, efectivo, que logra establecer operaciones de cerco y destrucción, y pues en la actualidad eso termina impactando en la forma de realizar las operaciones
contra tanto los grupos armados post-desmovilización como las antiguas guerrillas y disidencias de las FARC. Y eso es todo. Muchísimas gracias.